Emprende Mujer, muchas gracias que nos está sintonizando ahí en tu trabajo, en la oficina, en cualquier lugar que lo estés haciendo y que estés siguiendo esta transmisión. De verdad nos da mucho gusto poder ofrecerte esta información importante para tu empresa, para tu desarrollo personal en estos martes que lo dedicamos precisamente a esta área de desarrollo humano. Bueno, consideramos que toda esta información, los temas que hemos presentado los martes, nos puede servir para el área de recursos humanos, para impulsar al personal, para saber cómo están ellos, emocionalmente trabajando, para saber si ellos pueden funcionar muy bien en nuestra empresa, si algo está fallando o algo se pueden ellos, que algo que les impida desarrollarse humanamente y profesionalmente, por supuesto. Este es el programa para ustedes y nuestras líneas en cabina y el equipo que hace posible este programa. También los saludo. Saludo a Arturo Cervantes en la parte operativa, Jessy en las líneas telefónicas, a César Paz en la asistencia de la producción. Yo soy Claudia Arias, que estaremos a tus órdenes en este día de martes de desarrollo humano, también con unas líneas también para que te comuniques con nosotros y nos consultes todas tus dudas respecto al tema el día de hoy, 31 22 11 90, 36 47 18 83. ¿Quién no ha sentido miedo? Miedo a cualquier situación, miedo sobre todo a emprender, miedo a desarrollar un proyecto, miedo a salir de su zona de confort, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a las cucarachas, miedo al coco, que tanto nos dicen de chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema del miedo, vamos a definir qué es y nos vamos a dar cuenta que realmente a veces muchas veces son fantasmas que nosotros mismos nos ponemos y no pasa nada, pero hoy me traje a una experta y espero que también se incorpore al programa Leti Sánchez. Si no, con mucho gusto le mandamos un abrazo mientras ella tenía una cita temprano, pero aquí también me traje otra experta también muy importante que nos prepara esta información, la licenciada Alejandra Hidalgo. Ella es terapeuta de pareja y además ella es colaboradora de Shinastli Desarrollo Humano. ¿Cómo estás? Así es. Hola Claudia, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué pues bueno. Aquí fíjate que sí nos haces pensar cuando me dijiste que habláramos del miedo, cuántas mujeres no se han comunicado al programa y las que no se han comunicado también para decir que les da miedo emprender, que tienen la idea, las ganas de tener un propio negocio, que tienen ya todo ya estructurado y todo, pero dice, me da miedo arrancar, me da miedo, y fíjate que muchas veces no se refieren al dinero, sino es simplemente a esta aventura, el con qué se van a encontrar, y prefieren no hacerlo. El miedo a lo desconocido. Así es. Sí, te comentaba, el miedo es una de las emociones básicas, y hemos estado hablando sobre las emociones en las oportunidades que tenemos de venir aquí al programa, y esta vez tocó el miedo. Te comentaba si habías visto la Intensamente, creo que viene como anillo al dedo al tema. Está padrísima la película, se la recomiendo, muy ilustrativa. Esta película que está ahorita en cartelera tiene, si no me equivoco, va a cumplir apenas 2 semanas, y yo le comentaba aquí a Ale que sí tengo referencia de las personas cercanas, que muchísima gente ya ha visto esta película, yo me comprometo a verla, pero también sé que te puede servir también de referencia y un motivo también para verla y que identifiques también de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Sí, bueno, empieza la película con alegría, como la emoción inicial, que abre los ojos la niña y entonces Alegría está ahí viendo, pues interactuando con los papás, ¿no? Y de repente dura eso 33 segundos y llega tristeza. Y está padre porque vienen las distintas emociones, y una de las emociones que aparece, por supuesto, es el miedo. Y me parece, al inicio de la película, Alegría comenta sobre el miedo y dice una cosa que es así, esencial de entender. Dice, el miedo está aquí para proteger a Riley. Y eso es básicamente lo que hay que entender sobre el miedo. El miedo es una emoción que nos sirve para protegernos, para asegurar nuestra supervivencia. Y está asegurando nuestra supervivencia, por supuesto que tiene una respuesta fisiológica mucho más fuerte o notoria que la de las otras emociones, porque garantiza nuestra supervivencia, está diseñada para que nosotros nos pongamos a salvo. Es de las emociones más primarias, está neurológicamente localizada en el cerebro más antiguo, es el que compartimos incluso con los reptiles. Es una cosa como muy antigua y siempre ha estado ahí. ¿Qué hacemos con el miedo? Ya ese es otro tema. Ajá, sí. Así es, ya cómo lo manejamos cada uno
lo maneja de manera distinta, también hay niveles de miedo, podemos llegar al pánico al pánico escénico, ¿no? Dejamos del miedo al pánico y dice, no, aterrador, ¿no? Pero ¿por qué se tiene miedo? Sí, entendemos esta parte, para qué sirve el miedo y el qué es, pero ¿por qué lo tenemos? El miedo sirve como una alarma para decirnos, hey, algo pasa, ¿no? Es el pensamiento real o imaginario de que no tenemos las herramientas para llevar a cabo o dar frente a algo que sucede. Esa es como la idea esencial del miedo. Hay que hacer una distinción entre miedo y ansiedad. Miedo tiene que ver con algo más físico que sucede en ese momento. Por ejemplo, te van a asaltar y ese rush de adrenalina que sientes, eso es miedo. Angustia o ansiedad es la idea del futuro. Entonces, cuando yo me empiezo a preocupar de que, voy a venir al radio y no tengo idea de qué decir, esa sensación como de miedo, como de pánico, eso es ansiedad. Entonces hay que hacer la distinción. Okay. Generalmente nosotros, como nos movemos en nuestro día a día y nuestra cotidianidad, generalmente nos movemos un poco más en la ansiedad y en la angustia, no tanto en el miedo. Hay que hacer la distinción porque hay una distinción física también. Entonces es interesante. Oh, muy bien. Entonces, para poder también nosotros ir clasificando nuestro tipo de miedo que tenemos. En este caso, cuando hablamos de emprender, nos gana más la angustia y la ansiedad, porque estamos anticipándonos al futuro, algo que no conocemos y algo que apenas está un camino a metros todavía que vamos a recorrer. Y cuando ya tenemos el evento aquí, es cuando ya sentimos ese miedo. Exacto. Son miedos distintos y actúan de manera diferente sobre nuestro cuerpo. Eso también hay que entenderlo y hay que conocerlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta el miedo precisamente en nuestro cuerpo? El miedo inmediato, el miedo del rush, se caracteriza por las palpitaciones rápidas, sudoración en las manos, y de repente que todos tus sentidos se agudizan. Esa es la respuesta del miedo, que sirve naturalmente para que corramos del oso o luchemos contra el oso. Lo malo es que pues ya no hay oso. Exacto, ¿no? Y sabes que te implica, te impulsa, es una energía que te impulsa. Por ejemplo, si tú sueles correr no muy rápido, pues yo no sé cómo, pero ya avanzaste muchísimo, ¿no? De esto estamos hablando, del miedo. Participa con nosotros con tus inquietudes, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Volvemos. 1:19 p.m. Estamos de regreso. Tú escuchas tu programa Emprende Mujer. Tenemos el día de hoy el tema del miedo. Es un tema muy importante, muy interesante, porque yo lo decía al inicio del programa. ¿Quién no ha sentido miedo? Miedo hasta una araña, miedo a la oscuridad, miedo a transitar por una calle sola porque podemos pensar que vamos a estar en peligro, miedo a emprender, miedo a cambiarte de ciudad a un lugar donde no conoces a nadie, miedo a salir de tu zona de confort, un sinfín podemos enlistar la lista de miedos en los cuales podemos nosotros identificarnos que sentimos, pero ¿qué pasa en torno a? ¿Es algo creado por nosotros? ¿Es algo que realmente es a favor de nosotros el miedo o realmente nos perjudica? El día de hoy estamos ayudando, estamos queriendo entender, y con la ayuda de Alejandra Hidalgo, ella es terapeuta de pareja, además ella colabora en esta asociación en pareja que nos trae esta información, que nos preparó, porque debemos de nosotros de saber canalizar este miedo para nosotros no limitarnos a hacer cosas que realmente muchas veces nos impide el éxito, que también lo vamos a ver con ella, que nos podemos quedar muy a gusto de que en la zona de confort, no, porque es que tengo miedo y eso, y es porque voy a estar bien mejor aquí, ¿no? Exactamente, hay que nosotros saber canalizarlo para poder salir y cambiar de nivel, superar nuestro nivel de profesión, superar nuestro nivel donde tenemos nuestra empresa, e incluso los proyectos personales. Bueno, pues también en esto es muy conveniente estar al pendiente de la información que damos el día de hoy, y también la participación tuya en este programa es importante. Tengo también una línea de WhatsApp para ti, que desde tu celular puedes escribirnos y compartirnos tus miedos, que sería bueno que nos dijeras a qué le tienes miedo para enriquecer este programa y saber pues también qué podemos hacer con nuestros miedos, cómo podemos y qué tipo de miedos tenemos y cómo podemos, con la asesoría de Alejandra, que
que nos pueda decir cómo podemos nosotros canalizarlos adecuadamente. 33 38 22 32 08 es nuestro WhatsApp en cabina. Lo repito, 33 38 22 32 08. Unas líneas a tu disposición, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nos decías, Ale, para irnos a corte comercial, cómo se manifestaba el miedo en nosotros. Nos decías cuando se nos aparece un oso de la nada en la oscuridad y lo vemos, esa adrenalina, esa energía que nos ataca en ese momento, bueno, es entendible porque tenemos el objeto que nos está asustando ahí presente y podemos, dices, corres y de esa forma pues sacas tu energía al momento de correr, corres a 1000 por hora y te liberas de ese oso y ya baja tu adrenalina. Pero ¿qué pasa si, bueno, de repente el oso no existía, ¿no? Entonces te quedas ahí trabado del miedo. Y esa adrenalina nos ibas a explicar a dónde se va, ¿no? ¿Qué pasa físicamente con nuestro cuerpo? Sí, físicamente, bueno, primero quiero, la primera pregunta que tú te haces, ¿el miedo lo construimos? ¿No lo hacemos nosotros? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y incluso en la psicología hay gente que no sabe responder. Dice, no, es una emoción, no, es un pensamiento. El miedo es una cosa muy compleja, muy, muy compleja. Y ahorita estamos hablando del lado físico. Sí. Te decía, físicamente sí está el oso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el oso no está? Y eso es lo que se le conoce como estrés. El miedo, el miedo es el que abre el switch. O sea, el que lanza la adrenalina y ahora le ponte a correr o huye. Esas son huye o pelea. Esas son las dos respuestas. Pero cuando no se utiliza esa energía, se va almacenando. Y eso es lo que se conoce después como estrés. Y el estrés, que es el daña nuestro cuerpo y entonces se va almacenando que en la espalda, por decirlo de alguna manera, almacenando en la espalda, en el estómago, en la cabeza. Eso es, digamos, lo que sucede cuando no se utiliza la energía del miedo. Pero también es algo importante de subrayar, es que el miedo es muy importante para nosotros. El miedo es lo que nos mantiene vivos en el sentido en que nos cuida muchísimo. Nos dice, oye, esto no es buena idea, ¿no? No es buena idea que vayas a tu casa caminando solo en la oscuridad a las 2 de la mañana. No es buena idea. Y ese pensamiento tiene su origen en el miedo. Y está bien, porque nos cuida. Uh-huh. Esa es la primera respuesta. Luego, te decía yo también en el corte pasado sobre la ansiedad, que tiene que ver más con el pensamiento futuro, que es yo creo que lo que vamos a hablar un poco más. Sí. Porque dicen tus radioescuchas, es que tengo miedo a emprender, ¿no? Y cuando tienen miedo a emprender, cuando decimos tengo miedo a emprender, es porque me pongo en mi cabeza un escenario futuro y entonces yo percibo que no tengo las herramientas para resolver ese escenario futuro. Ese es un primer momento. Pero aquí hay una trampa, porque la ansiedad genera en nuestro pensamiento una línea negativa. Entonces, las personas que tienden a ser más ansiosas tienden a pesar más las probabilidades y a creer que el resultado negativo es más probable. O sea, quiero decir que las personas ansiosas tienen un pensamiento negativo y este pensamiento negativo alimenta su miedo inicial. Entonces va siendo como una bola grande, 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 grande. A propósito de esto que me estás diciendo, quiero compartirte lo que nos está diciendo Rocío, uh-huh. Precisamente que va muy, muy ad hoc a lo que nos estás compartiendo, Ale. Rocío nos mandó un mensaje a nuestro WhatsApp 33 38 22 32 08, donde dice, tengo miedo de emprender otro negocio y aparte de miedo es perder a los que quiero. Uh-huh. Sí, ese es un miedo muy común. Sobre todo, bueno, el miedo a que le pase algo a mis seres queridos, eso es un miedo común. Uh-huh. Y bueno, en el contexto en donde nos encontramos en este momento, pues sí, tiene mucho sentido. Bueno, volviendo a esta idea del el pensamiento ansioso o el pensamiento negativo. Yo veo mis probabilidades y creo que lo que voy a hacer va a resultar mal. Y entonces esto me genera como una sensación de miedo que no puedo atravesar. Otra cosa que te decía yo en el corte es que la sensación de miedo es muy incómoda. Es muy incómoda en el cuerpo y en la mente. Por eso resulta muy común que la rechacemos, porque es sumamente incómodo, es muy incómodo tener miedo, no es algo que buscamos naturalmente. Entonces, digamos que esto hace todavía más difícil transitar la emoción del miedo, que es necesario.
Es necesario. ¿Y es saludable? ¿El miedo? Ajá, ¿es saludable sentir miedo? Digamos que es saludable en dosis pequeñas, como todo. Sí, o sea, para no vivir en el miedo. Exactamente, no vivir en el miedo. Y volviendo a la de Intensamente, una parte de la película, ya se las voy a contar, no importa, bueno, váyanla a ver, Sí, está para muy que buena. se animen a ver, y para que entender mejor estas emociones, y fíjate, tienes razón, coincide en que hemos estado tratando una vez por mes estas emociones para entenderlas y cómo podemos nosotros canalizar adecuadamente la ira, la alegría, el enojo. Y ahí lo podemos ver todas las emociones juntas cómo trabajan y es una recomendación buena para entender y más todavía este tema. Sí, está Sí, muy padre. compártenos más. Bueno, les decía, una de las cosas como características del cerebro de la niña es que alegría es quien tiene el control la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, a través de la alegría, digamos que alegría pinta los pensamientos. Pero cuando en la película hacen el shift y se mueven al cerebro del papá o al cerebro de la mamá, no es la alegría quien está al mando. En el cerebro del papá está el enojo y en el cerebro de la mamá manda la tristeza. Cosa que es interesante. Esto es real. La emoción que tenemos a cargo de nuestros pensamientos cambia dependiendo de quiénes somos. Uh-huh. Y sí, hay personas que en lugar de la alegría o en lugar del enojo tienen al miedo al mando. ¿Y qué pasa con esto? Cuando miedo decide, generalmente va a limitar tus posibilidades, porque miedo lo que busca es que sobrevivas. Y para el miedo, lo más importante es que sobrevivas. ¿Y cómo vas a sobrevivir? En lo conocido. No, el miedo no te empuja a buscar más allá, sino que te mantiene corto de posibilidades. Eso es real. Y es parte de su función y está bien. El problema es cuando está demasiado tiempo al mando y entonces no podemos emprender, no podemos tener esa relación que queremos tener porque nos da miedo, no podemos salirnos de la casa, no podemos comprar un coche nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Y en qué momento, cómo saber que ya no es funcional este miedo que estoy sintiendo? He sentido mucho miedo precisamente a desarrollar un proyecto, a separarme un poco de mi familia, más horas de las que me suelo separar, de no poder estar al pendiente, un sinfín de miedos que sentimos y me gustaría que nos lo compartieras al regreso de la pausa, cómo saber cuando este miedo que siento yo en este momento ya no es funcional para poder vivir, para poder desarrollarme adecuadamente y como debe de ser exitosamente en esta vida, en este momento que estoy viviendo. 31 22 11 90 36 47 18 83. Compártenos así como lo hizo Rocío a través de nuestro WhatsApp 33 38 22 32 08. Volvemos. La tarde con 35 minutos, estamos de regreso, gracias por tu participación, este programa es para ti, debemos de aprovechar aquí Alejandra, yo también voy al ratito a hacer mis consultas Muy respecto bien. al miedo, porque todos sufrimos de algún miedo, no hay una persona que me diga no tengo miedo a nada, me decía Alejandra en un corte, dice si fuéramos personas que no tenemos miedo a nada, estaríamos en constante peligro, si no es que ya nos hubiera sucedido algo, así es que todos tenemos miedo a algo, y eso me gustaría que lo compartieras en el programa para entre todos enriquecer y saber cómo andamos de miedos, cómo los podemos manejar y por supuesto con la información que nos da Alejandra el día de hoy poderlo canalizar adecuadamente. Agradezco su participación, nos están saludando también aquí en el WhatsApp, dice que es su día de descanso y está escuchando este programa, no nos puso su nombre, pero aquí tenemos su teléfono y pues muchas gracias a ustedes. También tengo una llamada aquí a cabina, pero me gustaría para no perdernos el hilo y ahorita y regresar con la pregunta que le hice a Alejandra antes de irnos al corte, ¿cómo saber que cuando el miedo que yo tengo ya no es funcional, ya me está afectando y no me deja desempeñarme o hacer mi actividad diaria porque vivo en constante miedo? ¿Hasta qué momento? Sí, que les decía en los cortes anteriores, el miedo es muy útil, muy necesario, de verdad nos mantiene vivos y a salvo, sí. Pero cuando ya no está bien. Exacto. Hay dos parámetros importantes. El primero es cuando tu cuerpo ya está pagando la factura. Es decir, cuando la migraña empieza a aumentar frecuentemente, cuando la gastritis ya dice el doctor, oye, cuídate, mira, muchos medicamentos, mucho, pues
falta de lácteos o cosas de esas. Ajá. La espalda también sufre mucho. Todas esas cosas son indicador de que hay mucho estrés. Y generalmente donde hay mucho estrés, también hay algo de miedo. Mal trabajado, mal canalizado, exactamente. Y otra cosa también importante es cuando la respuesta fisiológica ya es muy constante. Cuando de repente mi pensamiento negativo ya es lo primero que se me ocurre, que me doy cuenta que, este pensamiento es negativo, ya es constante, también es un indicador de que sería importante o sería interesante trabajar con el miedo y qué es lo que sucede. Uh-huh. Muy bien, entonces tenemos la llamada de Armandina Rivera, ella se comunica a cabina y ella yo creo que viene siendo la voz de muchas mujeres que están en su misma situación. Dice, yo tengo miedo de ofrecer mis productos que tengo para vender, ¿cómo me puedo quitar ese miedo? Y ella siente miedo al rechazo. Sí, mira Armandina, justamente venimos con estrategias y te voy a recomendar la primera de ellas, que sirve como para poner las cosas en papel. Si tú eres visual, a lo mejor esto te puede servir. Mira, vas a hacer un cuadro, una tabla, y vas a poner 2 columnas. En una de ellas vas a poner tu miedo. Tengo miedo a el rechazo, tengo miedo a vender mis productos. Uh-huh. Y entonces, en una columna en la siguiente vas a poner todo lo que ha sucedido en tu vida, o sea, de la realidad, para que tú pienses eso. Pero intenta ser lo más descriptiva posible. Por ejemplo, miedo a que no acepten mis productos. No sé, si vendes, se me está ocurriendo maquillaje o cosas así. Bueno, es que hay mucha competencia, cosas así como muy descriptivas. Uh-huh. Pero también sería interesante hacer el ejercicio de lo contrario. Voy a tener éxito, uh-huh. Por ejemplo, me van a aceptar. Y todo lo que ha sucedido en tu vida, porque seguramente hay cosas de tu vida que apoyen esa idea. Y entonces lo interesante es que muchas veces uno se encuentra con que hay más que apoye el lado positivo que el lado negativo. Ejemplo, pudiera ser la ventaja aquí, por ejemplo, ya vimos en una columna, es las desventajas que podemos encontrar, con lo negativo que nos podemos encontrar. En el otro lado, lo que tenemos a nuestro favor, quizás en el caso de Armandina, que conozco mucha gente, uh-huh. Me sé relacionar, uh-huh. Creo entablar buena amistad desde un principio, ser amigable, uh-huh. Tengo empatía con las personas. Puede ser que me han dicho, que a lo mejor porque quizás no lo he reconocido, que me puedo desempeñar bien hablando de mis productos, uh-huh. ¿Verdad? Al momento y quizás ahí en esa balanza vas a encontrar para una forma más simple de saber que es más fácil de lo que nosotros creemos. Sí. ¿Y qué pasa, Armandina, si te encuentras con que tú piensas más negativamente? Está bien, con que ya te estés dando cuenta de que estoy pensando negativamente, estoy apoyando mi miedo con el pensamiento, ya con eso vas haciendo, ya con darse cuenta, ya estás del otro lado. Porque una vez dándote cuenta o dándome cuenta de que mi pensamiento es negativo, es muchísimo más fácil cambiarlo. Uh-huh. Porque entonces me detengo y sé que solamente es mi cabeza. Y nada más, cambio mi pensamiento. Y entonces la respuesta del miedo va a disminuir. Y obviamente que a lo mejor no es como un chip que lo voy a cambiar y ya se me quitó, sino que es trabajar poco a poco. Sí, es hábito. Y fíjense que da mucha satisfacción cuando te das cuenta que realmente era más toda esta gran expectativa que tú tenías del miedo a lo que realmente era el resultado positivo que vas a tener. Y bueno, ya yo quiero agregar, nos lo han compartido varios asesores que han estado aquí, que no importa, tenemos que trabajar en esto, y si te dijeron 2 no te voy a comprar, no me interesan tus productos, tú vas a seguirle, tú vas a ir por un sí y lo vas a encontrar muy fácil. Tengo otra pregunta acá en nuestro WhatsApp donde nos dice Imelda que si la inseguridad es miedo. La inseguridad es una forma de miedo, sí. ¿Sí? Efectivamente, pero habría que elaborar en eso, inseguridad sobre mí misma, inseguridad sobre los demás, inseguridad sobre la relación. Pero sí está la inseguridad, o lo que conocemos nosotros como inseguridad, está enraizada en una sensación o una emoción de miedo. Pudiera ser un derivado. Exactamente. Miedo,
Muy bien, entonces nos puedes compartir estas estrategias. Mira, tengo aquí otra pregunta. Dice Yolanda, ella se comunica aquí al programa. Si yo tengo miedo manejar, hace tiempo choqué y ahora me da miedo retomar y tomar el volante. Sí. ¿Qué le recomiendas? Eso también es una situación muy común. Nosotros los psicólogos tenemos un nombre muy, muy fancy para eso que le pasa a Yolanda, que se llama estrés postraumático. Uh-huh. Haz de cuenta, ese es el nombre fancy. Sí. Y lo que quiere decir ese nombre es que cuando nos sucede un evento que es traumático, como un choque, sí. Es difícil para tanto la mente como para el cuerpo volverse a acostumbrar. Se dieron cuenta de este estrés postraumático cuando regresaron los soldados de Vietnam, de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y se empezaron a observar y se dieron cuenta de que la gente reacciona con miedo. Entonces, lo que te sucede, Yolanda, es muy normal, le sucede a mucha gente. ¿Qué puedes empezar a hacer? Puedes empezar, por ejemplo, poniendo los escenarios negativos, ¿no? Miedo a chocar, miedo a que me pase algo, etcétera, etcétera. Y luego vas buscando en tu historia si hay más días en donde chocaste o más días en que no chocaste. Y bueno, te puedes dar cuenta que la mayoría son positivos. El disfrutar el ir al volante, el ir a reunirte con unas amigas, el tú conducir un auto para reunirte con unas amigas, el ir de paseo, manejar en carretera, que eso como se disfruta, el que te relaja, el panorama de la carretera, ir visualizando, o el que te puede ir ayudando a pensar un poco en lo que vas a concentrar en el volante, que son cosas que te pueden ayudar a vencer esta parte, y bueno, ya dejar ese mal capítulo atrás y pasar la página y disfrutar realmente de la vida y de ser independiente, ¿no? De decir, ¿a dónde voy ahora? Estoy libre y vamos a una plaza, vamos acá y conducirte por donde quiera. Vamos a un corte comercial, volvemos, tengo más participación, tú escuchas Emprende Mujer. Estamos de regreso, 1:49 p.m. Estamos entendiendo que muchas veces el miedo, no lo creamos, generamos mucho más expectativa de lo que es. Muchas veces el miedo nos rebasa porque realmente así está el miedo. Digo, son distintos tipos de miedo los que podemos sentir, pero me encanta que lo estén compartiendo porque lo que tú nos compartas representa a muchas personas que les pueda servir esa orientación. Y quiero retomar la comunicación que tuvimos vía WhatsApp en el bloque anterior, que nos decía una amiga, dice que nos preguntaba si la inseguridad es miedo, nos decía Alejandra que sí, que es como una ramificación del miedo, pero si le preguntábamos a qué era el miedo, si a la pareja, si era un miedo emocional, esta inseguridad emocional, y ella nos decía que son para las decisiones en un negocio. La toma de decisiones genera miedo. ¿Ay, qué le puedes recomendar? Eso es miedo a la responsabilidad, o a lo mejor miedo al poder. Eso es el miedo a tomar decisiones, es un miedo más complejo. Y con esto quiero decir que atraviesa juicios y es como más pensado, más mental. Que, por ejemplo, el miedo que comentábamos en el corte, del miedo a dejar el bebé en la guardería, eso es más biológico, por ejemplo. Entonces, nosotros... ahorita doy el ejemplo. Sí, a eso vamos a para ejemplo. entenderlo, claro. Sí. Podría comentarle rápidamente un poco de cómo trabajamos este miedo en particular en el consultorio. El miedo, bueno, para empezar, es miedo a tomar decisiones, es dudar, y la duda no nos permite movernos. Entonces, cuando yo no puedo tomar decisiones, digamos que no soy capaz como de poner mi bloquecito, porque tengo dos bloques, ¿no? Uno cuadrado y uno rectangular. Y entonces yo no decido y tengo miedo a tomar la decisión, porque si escojo el rectangular, chin, ¿qué hubiera pasado con el cuadrado, no? Y si escojo el cuadrado, chin, ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido el rectangular? Y entonces, como el famoso el hubiera, me tiene ahí atrapado, pues entonces no me muevo y me quedo sin ninguno de los dos. Entonces, es bueno dudar. Es bueno dudar porque la duda, como el miedo, nos permite decir, creo que esta es una mejor opción, no, creo que esta es una mejor opción. Pero cuando ya es demasiada la duda, no me permite agarrar un bloque y construir sobre eso. Es decir, la duda no me permite moverme en la decisión.
empiezo un camino y órale va, la siguiente. Eso es lo que hace la duda. Y eso lo trabajamos en terapia. Nosotros en terapia, en el espacio del consultorio, trabajamos un poco sobre por qué estamos dudando, para qué estamos dudando, esas son las preguntas como principales. Y después, bueno, ¿qué pasa cuando yo empiezo a escoger? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a decidir? Eso es como un poco de lo que hacemos. Muy bien, y que a final de cuentas, si hay una errónea decisión, no pasa nada. Vas a tener la oportunidad de seleccionar otra vez y vas a aprender ya a tener esa visión de ser algo más acertado en el caso de que no fuera adecuado y que, por eso no quería decidir. Precisamente, tenía miedo de decidir porque me iba a equivocar, ¿no? No pasa nada. Hay una cosa que dice Michael Jordan, el jugador de básquetbol, en un libro que se llama No puedo aceptar no intentarlo. En una parte del libro, él dice, no me preocupa equivocarme porque eso significa que estoy cada vez más cerca de la respuesta correcta. Y eso es muy cierto. Si tú llevas tu coche al mecánico y a la primera no lo agarran, está bien. A la segunda estás más cerca de la respuesta. Pero eso es una manera de pensar, si te fijas, en realidad. O sea, no es que la realidad cambie, es que Michael Jordan se pone en una manera de pensar y bueno, por eso tiene tanto éxito. Y esa actitud, y eso es lo que te podemos recomendar en esta orientación que te damos, Imelda, y esperemos que sean lo más acertados y que sea de tu satisfacción estas decisiones que tomes. Otro miedo, yo quiero compartírtelo, Ale, de lo que nos hacen llegar mucho aquí en el programa también, es cuando estas emprendedoras, estas mujeres empresarias tienen la oportunidad de ser mamás. En la en la primer vez que se tienen que separar de sus bebés porque ellas tienen que retomar su trabajo o buscar una oportunidad de trabajo, ese miedo que ellas las hace sentir que hasta con culpables en algún momento, ¿cómo lo pueden trabajar? Sí, mira, Claudia, yo te decía en el corte, ese miedo es muy biológico, tiene un fundamento biológico. ¿Y por qué? Cuando las mujeres nos convertimos en mamás, cambia nuestro cuerpo, cambia incluso nuestra estructura mental. O sea, sí tiene y yo te decía, ¿cuál es la función del miedo? Garantizar la supervivencia. Sí. ¿Y cuál es la función de la mamá en los primeros meses? Garantizar la supervivencia del hijo. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me da miedo dejar a mi bebé en la guardería, ese miedo es muy natural, porque tu cerebro te está diciendo, oye, tú eres la mamá y es tu trabajo y nadie mejor que tú para cuidar a tu bebé. Eso es real y eso es tu cerebro haciendo su trabajo, su chamba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver la realidad, observar. ¿Qué me está dando miedo de dejar a mi bebé en la guardería? ¿Que le pase algo? Bueno, tomo pasos para asegurarme que la guardería es un lugar seguro. Y sí, el miedo va a estar ahí, pero hay que transitarlo, hay que superarlo a través de, entender de dónde sale mi miedo, para qué me va a servir, y entonces checar con mi cerebro la realidad y tomar una decisión, ¿no? Y finalmente poder, porque sí, lo pones en la balanza y quiero ser mamá, pero también es necesario que tenga una vida profesional, también para garantizar su futuro. Sí. Eso es importante. Sí. Entonces ahí es cuando el cerebro va diciendo, ok, va. Pero probablemente sigan sintiendo miedo, la sensación, y como yo te decía, es muy incómoda, y la única manera es transitarlo. Ahora sí que no hay que vivirlo, ahora sí que hay que trabajar. Tengo otra participación, Alicia Sánchez, ella se comunica, dice, desde chica he vivido con miedo, que después pasó a ser ansiedad y por último pasó a ser trastorno obsesivo y compulsivo. Estuve 1 año en tratamiento psiquiátrico, ahora tomo 1/4 de pastilla que el médico me recetó y me dijo que será de por vida y sí, porque de todo me asusto, pero es un susto exagerado. Dice, ¿qué medio puedo utilizar para quitar mi miedo? Dice, tengo miedo de llegar a vieja y seguir teniendo miedo. Miedo al miedo. Miedo al miedo. Sí, una de las cosas que trabajamos en terapia precisamente es, cuando ya son miedos así, es en dónde está enraizado el miedo, en qué momento de tu vida tomó sentido, se puso ahí como arbolito y empezó a crecer. Entonces en terapia lo que hacemos es, a talar y trabajar. Esa es una estrategia.
También existen estrategias que vienen siendo como la de la respiración que te decía hace rato. Es posible tomar control de nuestro cuerpo. Lo más importante de entender sobre la ansiedad es que es solamente una respuesta fisiológica. Tu cerebro te está jugando una mala pasada. Tu pensamiento no es real y tu cuerpo está reaccionando a eso. Sí. Una vez que aceptas que tu cuerpo está reaccionando, que es solamente una respuesta más, es posible trabajar con eso, aceptarla. Y entonces recomiendan ejercicios de respiración. ¿Podemos decir uno rápidamente antes de ya terminar este programa? Sí, yo te decía una cosa interesante, un dato. La actriz que interpretó a Matilda en la película de cuando yo era niña, en los 90s, 80s. Sí, la actriz Mara Wilson. Mara Wilson. Ella sufre de trastorno de ansiedad y depresión. Es una batalla que ha vivido toda su vida. Y entonces participa en una organización civil que se llama You Are Okay. Es una organización y suben videos, están padrísimos porque son videos que graba la gente que sufre el problema. Y ella recomienda un ejercicio de respiración en donde lo que van a hacer es que van a poner su mano derecha o izquierda en el pecho y la otra en el estómago. Y entonces se tienen que asegurar que su pecho no se mueva. Entonces lo que van a hacer es que van a exhalar y van a intentar respirar con el estómago. Entonces tienen que sentir cómo el estómago se infla y el pecho se queda quieto, para que los hombros no se suban y no tensen. Entonces este ejercicio, o sea, exhalan y van respirando lentamente con el estómago, físicamente va a calmar su cuerpo. O sea, eso es un ejercicio de relajación. Entonces, digamos que estamos atacando el miedo por dos frentes. Por el pensamiento, que es la tabla, y pensar, y medir mis miedos, y bla, bla, bla. Y el cuerpo, que también es importante atenderlo. Esperemos que con este ejercicio rápidamente les puedan a ustedes servir esta información que dimos respecto al miedo. Y anímense, también tenemos que vencerlos. Muchas veces son más creados, y digo, a mí me ha pasado, son más creados cuando dicen, ay, esto era, y tanto que me angustié, tanto que me desgasté, y esto era, no pasa nada y puedo hacerlo perfecto, ¿no? Ale, ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden estar en contacto con este centro de En Pareja? Sí, bueno, somos Centro En Pareja. Los invito a visitarnos en nuestra página de internet, que es centroenpareja con m de mujer.com. Y nuestros teléfonos son el 3121-0687, repito, 3121-0687. Mi celular es el 3314-714724. Ahí con muchísimo gusto los podemos atender y bueno, nos pueden conocer en nuestra página de internet también. Centroenpareja.com. Muchísimas gracias, Ale, te esperamos gracias pronto a ti, Claudia, con otro tema. Vale. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Esto fue Emprende Mujer. Regreso mañana en punto de la 1:00 p.m.